Después de 15 años, Brasil viró a la derecha. Analicemos el resultado y el triunfo de Jair Bolsonaro. Desde la redacción, hoy nos acompaña Natalia Mariño, nuestra analista internacional, que nos va a explicar el panorama luego del triunfo de Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales. Natalia, las elecciones en Brasil fueron una crónica de un resultado anunciado y cuéntenos cómo quedó el balotaje de los resultados presidenciales. Hola Valentina. Bueno, con el 100% de los votos escrutados, Jair Bolsonaro se consolida como el nuevo presidente de Brasil al haber obtenido el 55% de los votos frente a su contrincante Fernando Haddad con un 44% de los votos. En total se contabilizaron alrededor de 116 millones de votos y más o menos el panorama electoral y el mapa electoral se consolidó en Bolsonaro, el candidato de derecha, obtuvo votos en alrededor de 15 estados, adicionando el estado federal, y el candidato del Partido de los Trabajadores, Haddad, obtuvo votos en alrededor de 15 estados, principalmente el del noreste, que es un estado caracterizado por votos de la izquierda. Natalia, y cuéntenos, pero ¿quién es verdaderamente Jair Bolsonaro, un desconocido de la política brasileña? Así es, dice que Bolsonaro es un outsider de la política brasilera, es exdiputado y fue también exmilitar, que digamos en su discurso político ha reivindicado la dictadura militar. Es un discurso muy fuerte políticamente al digamos atacar a homosexuales, a las mujeres, y digamos como un discurso que los brasileños pues digamos no se veía tanto en unas elecciones. Entonces digamos como que llega una persona desconocida con un discurso radical y pues digamos logra acaparar el voto de los brasileños. Y Natalia, cuéntenos cómo explica desde su punto de vista internacional que la derecha haya desplazado a la izquierda del poder de Brasil después de tantos años. Bueno, esta tendencia de populismo de derecha o de izquierda, en general populismo, no es exclusivo de Brasil. Como hemos visto, en los últimos años se han consolidado fuerzas populistas muy importantes alrededor del mundo. Por nombrar algunos, Donald Trump en Estados Unidos, en Italia y en Hungría, pues, en Europa, y en Asia, en Filipinas con Rodrigo Duterte. Así que digamos esto no es un panorama nuevo de los populismos en general en el mundo, pero sí los populismos responden a ciertas coyunturas nacionales e internacionales que se estén dando en el país. Y particularmente en Brasil, digamos que se pueden nombrar tres factores principales que dan a entender por qué Brasil viró a una derecha, después de tanto tiempo la izquierda en el poder. En primer lugar, hechos de corrupción, desafortunadamente, pues hechos de corrupción en Petrobras, Odebrecht y dentro del Partido de los Trabajadores desacreditaron tanto el gobierno de Lula da Silva como de Dilma Rousseff. De hecho, Lula da Silva pues está preso 12 años por estos hechos. Y pues digamos que la población estaba cansada de estos hechos y realmente querían un cambio. Y Bolsonaro en su discurso, su lema principal era una lucha contra la corrupción, así que logró, digamos, atraer votantes por este discurso principal. En segundo lugar, factores económicos. Brasil logró durante el periodo de Lula da Silva tasas de crecimiento alrededor de 7.5%, pero durante el gobierno de Dilma Rousseff, también del Partido de los Trabajadores, Brasil vivió una recesión donde hubo un decrecimiento de la economía de alrededor de 3.5%, logrando pues altas tasas de crecimiento, lo contrario que había, digamos, logrado Lula da Silva. Y, digamos, nuevamente incrementando esta ola de nieve y esta cantidad de desconciertos en la población,
Y un tercer factor que también es muy importante y es el tema de la violencia. En un último ranking de las ciudades más violentas del mundo, que pues digamos toma 50 ciudades, de este número 17 están en Brasil. Así que digamos esto sigue incrementando el desconcierto de la población que digamos se siente insegura y que Bolsonaro digamos reivindicó unas ideas digamos un poco extremas y diferentes, pero que buscan enfrentar estos retos que tiene Brasil en este momento. Claro, y es que, pues, bueno, es verdad, necesitaban un cambio los brasileños, estaban cansados de la corrupción, de la violencia. Estos retos principales que tiene Jair Bolsonaro, además, ¿cuáles otros podría explicar? ¿Qué le espera al gobierno de Jair Bolsonaro? ¿Y cuáles serían esos descontentos que tiene cierto sector de la población frente a este triunfo de Bolsonaro? Así es. Efectivamente, hay unos sectores de la población que se sienten, digamos, tienen cierto miedo, incertidumbre por cómo va a ser el gobierno de Bolsonaro cuando empieza a gobernar a partir del 1 de enero del 2019. Y es que, pues digamos, sectores ambientalistas y defensores de derechos humanos se sienten un poco a la debilidad frente a lo que ocurrirá. Pues el candidato de derecha ha reivindicado y ha dicho en sus discursos que digamos, el tema de talar bosques en la Amazonía va a ser uno de sus como sus primeros proyectos. Exactamente. Y digamos, esto pues genera también pues desconcierto e incertidumbre, entonces pues no se sabrá. Pero lo que sí es cierto es que Jair Bolsonaro se enfrenta a un país muy dividido políticamente, así que digamos este será el primer reto que tendrá que enfrentar. Ayer en su primer discurso luego de las elecciones mencionó que Brasil es para todos, que gobernará de la mano de Dios y de la Constitución y que Brasil no podía seguir en manos del socialismo. Bueno, Natalia, muchas gracias por este análisis. Es un panorama de lo que será Brasil después de tanto tiempo ser gobernado por la izquierda. Es un nuevo cambio, es una nueva respiración, digamos, para los brasileños. Veremos cómo avanza y muchas gracias, Natalia, muchas gracias por este análisis. A ustedes los invitamos a seguir desde la redacción. Sigan en este nuevo espacio del nuevo siglo.